Perdón que les cayó el ID para entrar a la sesión hoy demasiado así, medio sobre el pucho, pero bueno, acá tuve algunos problemas técnicos con Telecom y se complicó un poco, no se lo pude mandar al ID ayer. Así que recién mandé las cosas esta mañana, por eso les estoy dando tiempo para entrar, porque sé que el Moodle se toma su tiempo para avisar. Bueno, siguiendo con la parte de radioenlaces, hoy vemos sistema de telefonía celular. Nos queda Wireless LAN, WiMAX y Bluetooth para más adelante. ¿Correcto? Recuerden que ya les dejé todo el material para el práctico del 21, 20, ¿es? 20 de agosto. 20 de agosto de Puerto Serie, para que lo recojan. Y les voy a subir los PowerPoint que hemos visto de cableado con las dos partes de radioenlaces ahora, entre hoy y mañana, y les voy a pasar unos documentos de telefonía celular para que tengan material sobre las tecnologías que vamos a ver hoy, como para que puedan entender un poco más cómo funcionan los distintos tipos de modulaciones que utilizan las distintas generaciones de telefonía celular. Entonces, arrancando con lo que es telefonía celular. Bueno, dentro de las tecnologías móviles, nosotros tenemos la telefonía celular, que es una red pública de telefonía de gran cobertura, con servicios o usuarios que pueden cambiar de localización los usuarios. Está principalmente pensada para transmisión de voz, aunque ahora ha evolucionado a voz y datos. Tuvieron una gran evolución al inicio de los 80 hasta ahora, incluyen servicios básicos de telefonía y acceso a Internet. En algún momento, de principio del año 2000, 2005, 2006, 2007, por ahí, incluyó, aparte de lo que es telefonía, lo que es televisión abierta. O sea, había celulares que pueden captar la televisión pública. Pero eso con el tiempo no funcionó. No sé si porque la televisión pública nuestra es mala, o lo que fuera, pero los teléfonos evolucionaron hacia otro lado y dejaron la televisión fuera, porque los servicios de valor agregado, que son los servicios de cable, ¿sí? Se los llamó a fines de los 80, principios de los 90, servicios de valor agregado. ¿Por qué? Y porque eran operadores de cable que tenían ancho de banda grande y que para enviar el cable no necesitaban todo el ancho de banda, entonces empezaron a pensar qué hacemos con el ancho de banda que nos sobra, entonces empezaron a ofrecer servicios de tráfico de datos. Entonces iban a una empresa, le ofrecían el cable, le bajaban una línea a través del cable coaxial, le bajaban un dispositivo, un router con un filtro, y metían los datos dentro de su propia red y los sacaban en la otra punta y conectaban una empresa con otra. Y esto era así porque la única manera de conectarse a fines de los 80 era a través de módem y era un parto para las empresas. Y esto ofrecían un ancho de banda mayor porque las empresas tenían 64K, 56K o 114K con módem, y esto les ofrecían 2 o 3 megas, y la diferencia era enorme, entonces conectaban las sucursales a través de los operadores de cable. Entonces los empezaron a llamar a los operadores de cable empresas de valor agregado, porque le agregaban valor al cable, usaban la red de cable para enviar cable y como les sobraba ancho de banda para pasar datos, punto. Después evoluciona esto en una norma de la IEEE que se llama 802.14, que regula lo que es la operación de cable, y ahí aparece cable móvil. Esto fue en los 90. Entonces, la telefonía celular incluye servicios básicos de telefonía y acceso a Internet, y hoy los operadores de cable lo que hacen es ofrecer acceder al cable desde Internet. Entonces creo que por eso los celulares con la conexión a Internet ya no tienen sentido la televisión digital. El WiMAX, que lo vamos a ver más adelante,
Sistema de acceso inalámbrico de banda ancha para grandes distancias, originalmente creado para usuarios fijos y extendido a usuarios móviles en una segunda etapa, pensado para transmitir voz y datos en áreas metropolitanas, y esto fue creado porque se crea el Wireless LAN primero, y el Wireless LAN está pensado para brindarle acceso a una red cableada a usuarios móviles, y lo que hicieron muchos es utilizar la tecnología de Wireless LAN para convertirse en operadores de Internet. Entonces tenemos los operadores de Internet estos que ofrecen el famoso Internet por Wi-Fi, dirían las bestias, ¿sí? Pero están utilizando una tecnología que no fue pensada para eso. Entonces, como se dieron cuenta de que Wireless LAN terminó mutando hacia ese lado, crean WiMAX para darle soporte, armar el backbone de Wireless LAN con WiMAX, que es una tecnología que sí está pensada para dar Internet, si se quiere, inalámbrico. Como hoy están usando la tecnología de Wireless LAN, bueno, se creó una tecnología específica para eso. WiMAX evolucionó de una manera rápida y tecnológicamente sustentable, o sea que es una tecnología robusta, y se pensó que WiMAX iba a ser la evolución de la telefonía celular y no LTE, que es 4G. Entonces WiMAX, en un momento, para 5 o 6 años, en 2014, 2012 más o menos, aparece como la posibilidad de reemplazar 3G y pasar a 4G con WiMAX, pero aparece en Japón LTE. Y es la tecnología 4G que se utiliza hoy. Pero hoy estamos evolucionando hacia 5G, y 5G del futuro, y WiMAX vuelve a estar en el tapete, porque es una tecnología muy sólida, con mucho ancho de banda, ¿sí? Que vamos a ver que supera los 160 megabits de ancho de banda, y podemos lograr en distancias relativamente cortas, ¿sí? Una tasa de transmisión de los 5 gigabits. Entonces estamos hablando de una barbaridad. Respecto de lo que hoy tenemos, ¿sí? Y el Wireless LAN es un sistema de acceso inalámbrico de un entorno LAN pensado para vincular algún nodo móvil en una red cableada, construir pequeñas redes sin cable de uso momentáneo, y se ha constituido en la opción de acceso a Internet más importante, que compite con el acceso a banda ancha más grande, porque es más barato. Por esto que le digo yo que hay un montón de tipos que agarran por una antena y ofrecen 802 Wireless LAN a los edificios, lo que sea, a una tasa mucho más baja que el operador de cable o que el propio ADSL. Pero esto es una deformación de la utilización de la norma, por eso yo les digo que Wireless LAN mutó a una tecnología de acceso de Internet cuando no fue pensada para eso. ¿Cómo sería el tema de las tecnologías móviles? En las tecnologías móviles tenemos la red de área personal, ¿sí? Donde principalmente tenemos Bluetooth, ¿sí? La red de área local, la red de área metropolitana, ahí aparece WiMAX, y la red de área amplia, donde aparece GPRS, que es la telefonía celular. Estos son los estándares utilizados para cada una de estas. 802.15 Bluetooth para las personal, 802.11 para la local, 802.16 para WiMAX, y GSM, GPRS 802.20, ¿sí? Para lo que es segunda generación y media y tercera generación de Wireless LAN, de telefonía celular. Estas son las velocidades en las que estamos hablando. ¿Sí? WiMAX trabaja en más de 22 megabits. Con alcance mediano a largo y largo, y con aplicaciones, fíjense, peer-to-peer, Bluetooth para intercambio de datos, te bajo el celular, lo pongo en el equipo, escucho música y cosas así. Esto para redes locales, y estos ya son un poco más grandes, las aplicaciones que tenemos. Repito, estas tecnologías las vamos a ver a todas, y arrancamos por las redes de área amplia. ¿Sí? Hoy vamos a ver telefonía celular.
No. Lo que ahora viene siendo el 5G, que todavía no tenemos 5G, y 5G está... estoy leyendo el chat. Piemonte me manda una pregunta, me dice, lo que ahora viene siendo el 5G, ¿seguirá calificando dentro de igual el ano o tendrá una nueva categoría? La categorización de LAN, MAN, WAN, lo que sea, es por área de cobertura, ¿sí? No es por tecnología, no es una clasificación basada en la tecnología, sino en el área de cobertura de la tecnología. Lo que va a ser 5G, que todavía no está definido, que va a ser, puede ser una evolución de LTE, que es donde están apuntando, pero todavía hay gente que intenta, insiste, con WiMAX, como el reemplazo de las tecnologías celulares actuales. WiMAX es otra cosa, y tiene más ancho banda, pero vamos a ver cómo lo maneja. ¿Sí? Todavía no sabemos qué va a pasar con 5G, pero sigue siendo la telefonía celular una tecnología de wireless WAN, ¿sí? Independientemente de la evolución tecnológica de la generación que tenga el sistema es un sistema de wireless WAN. ¿La telefonía celular fue pensada para lo que estamos haciendo ahora? No. No, definitivamente no. Definitivamente no. Fue diseñada para proporcionar comunicaciones estables entre dispositivos móviles en una unidad, entre unidades móviles y unidades estacionarias, o unidades móviles entre sí, pero para tráfico de voz, no de datos. Cada área de servicio celular se divide en regiones pequeñas, denominadas células o celdas, de ahí telefonía celular. El tamaño de la celda no es fijo, puede ser mayor o menor dependiendo de la población del área, y las celdas tienen un tamaño de 2 a 20 kilómetros de ancho, de diámetro. Cada celda contiene una antena, esta antena está controlada por una pequeña central de celda, así se llama, que son las torrecitas que nosotros vemos cuando andamos por ahí, que hay de distintos colores. Las centrales de celdas están controladas por una central de conmutación principal denominada MTCO, ¿sí? Esta central lo que hace es coordinar las comunicaciones entre todas las celdas, entre sí, y es la que conecta al sistema de telefonía celular con telefonía fija y con internet, ¿sí? El gobierno le va a asignar a cada compañía de telefonía celular de cada país el rango de frecuencia en el que van a trabajar, o sea, el ancho banda de la compañía. Entonces la compañía que hace lo divide en un cierto número de frecuencias que se asignan a cada celda y que conforman la estructura celular de la compañía. En Argentina el organismo de control es el ENACOM, que en Córdoba tiene su oficina en el Correo, en donde está el Correo por la vuelta. Cada celda se divide en distintos canales de frecuencia, o sea, la frecuencia que voy a asignar a la celda la divide en sus frecuencias contiguas, que se denominan cocanales, y que son los que se asignan a cada usuario de la celda. Se puede asignar la misma frecuencia o dos o más celdas que no sean contiguas, a eso se denomina reutilización de frecuencias. Si no, los tipos arman el esquema de frecuencia que se denomina, porque se llama racimo, ya van a ver por qué. Y lo que sucede es que vos, si tenés dos celdas que no están cerca, que no se tocan, que no tienen ningún tipo de interferencia, puedo reutilizar la misma frecuencia, entonces uso más frecuencia, además la frecuencia me dura más, no se me hace, puedo reutilizarla, entonces no tengo que pedir otra franja de frecuencias, o puedo hacer que la frecuencia que yo divido todo el espectro de telefonía celular que me asignó el ENACOM pueda tener más ancho de banda o más celdas, ¿sí? Con reutilización. El esquema sería este, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de celdas conectadas así, en racimo, parece un racimo de uva, en este caso tiene un dibujito de una flor, parece. Estas son las celdas, cada celda tiene una estación base o estación de conmutación de celda, y todas estas celdas están conectadas a una central de conmutación de telefonía celular,
que es la que se conecta a la telefonía pública y que permite conectar un teléfono celular con teléfono fijo y que permite conectar a un teléfono celular con internet. Cuando unas MTCO se conecta a la red de telefonía pública, entra al sistema público y se puede conectar a través del sistema público a cualquier teléfono de cualquier compañía de telecomunicaciones del mundo. Entonces, básicamente, este es el punto de acceso de la telefonía celular a el mundo de la telefonía fija y el mundo de Internet. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta empresa de telecomunicaciones tiene una celda verde y otra celda verde. La celda verde, con esta celda verde usan la misma frecuencia. ¿Por qué puedo usar la misma frecuencia? Porque están separadas por la celda gris y la celda azul, que usan otro esquema de frecuencia, y como no son contiguas, entonces, cuando la separación de celda es muy grande, lo suficientemente grande como para que no haya interferencia, yo puedo repetir la frecuencia, ¿sí?, en celdas no contiguas. Entonces acá estoy usando cuatro tipos de frecuencias diferentes, que son las verdes, las grises, estas gris celestitas y esta azul. A eso llamamos reutilización de frecuencia. Dentro de cada celda, el rango de frecuencia de su frecuencia definido está dividido en cocanales que son asignados a los distintos teléfonos celulares. Y básicamente vamos a tener distintos tipos de canales en una celda. ¿Por qué? Porque esta antena está permanentemente testeando la posición de los teléfonos celulares. ¿Sí? No a través del Google Maps, sino que envía una señal de control que todos los teléfonos detectan, que es la misma para todos, dentro de la celda, donde cada uno de estos teléfonos celulares responde. Le manda lo que vamos a llamar una señal de polling. ¿Qué es el polling? Poll es enviar un mensaje a un determinado, en comunicaciones, el envío de un mensaje a una determinada estación para determinar si la estación está activa. Eso se llama poll. ¿Sí? Y entonces aparece este término extraído del poll, denominado polling, o polear una estación. Polear una estación en español es fierísimo. ¿Sí? Claro, entonces no se usa sí, hacerle un polling, no se usa el término polear una estación, pero sí se usa el término hacerle un polling a una estación. ¿Me explico? Sí, no lo españolizamos al término porque queda horrible para nosotros. Pero básicamente van a encontrar en los textos en inglés el término polling to workstation, polling to device, el término polling, que justamente es enviarle un mensaje para saber si está. Entonces, ¿qué hace la estación detrás? La estación base lo que hace es tic, tic, cada tanto envía una señal y el teléfono responde. Ahora no sucede tanto, pero si vos tenés tu teléfono celular al lado de un monitor que no sea un LCD, ¿sí?, o al lado de un parlante, ¿sí?, o al lado de una radio, principal, AM o FM, cada tanto vas a escuchar en el parlante un ruidito con un pip o un ch que hace, cada tanto, como si fuera una interferencia. Bueno, es la frecuencia que utiliza el celular para responder al poll de la estación base. Si vos estás en un subsuelo, donde tenés mucha losa, el subsuelo tiene un techo y paredes que tienen mucho hierro para poder contener la estructura que uno tiene arriba, y como está bajo tierra está tocando las napas de los pluviales y de los humedales y del agua subterránea que corre. Entonces, lo que estoy en una jaula de Faraday natural. ¿Recuerdan cuando vimos cambio estructurado? Yo les decía que la jaula de Faraday es este sistema de aislación basado en una jaula de rejas o de metálica
que cruzan horizontal y verticalmente a una sala, que se conectan a tierra y que hacen que cualquier tipo de radiación que se emite en el aire quede pegada a esa jaula, y si vos te parás en el medio no tenés ningún tipo de interferencia de señal, porque no hay señal. Es lo que nos pasa cuando vamos a un ascensor o vamos a un subsuelo, perdemos la señal del celular. Y en realidad lo que perdemos no es la señal del celular así porque sí, sino que deja el celular de responderle a la antena y entonces a la estación base, y la estación base te toma como que no estás dentro del área de cobertura. Por eso que si vos querés llamar, el celular te dice fuera del área de cobertura, porque no tiene aire para poder conectarse, no tiene conexión con la estación base. Entonces hay un canal específico dentro de todos los cocanales, hay un canal de control que tiene por objetivo detectar el celular. Cuando uno quiere llamar, ¿qué hace? El teléfono, ¿sí?, envía una señal a la estación base para indicarle que quiere hacer una llamada. Entonces la estación base se fija qué cocanal no se está utilizando y le dice al celular, usa este cocanal para transmitir. De la misma manera, si me llaman a mi teléfono celular, la estación base recibe la llamada desde el MTCO o de otro teléfono celular, se fija si tiene conexión conmigo, y si tiene conexión conmigo le avisa a mi teléfono celular que se pase a una determinada frecuencia de cocanal, que es donde me va a mandar la llamada. Entonces, le avisa el celular se cambia de señal y entonces atiende. Ese es el funcionamiento de la transmisión y la recepción de señales en telefonía celular. Y esta vendría a ser la estructura celular, la estructura funcional de la telefonía celular, y a este grupo de celdas dentro de un área, este grupo de celdas se la denomina organización en racimos, porque parece que fueran un ubito. ¿Cuáles son las características que tiene la telefonía celular? Bueno, una de las características es la división en celdas, ¿sí? La compartición de recursos radioeléctricos. Los radiocanales de una celda se comparten entre todos los móviles. No es que a vos te doy uno en particular, sino que tengo un conjunto de cocanales y un conjunto de usuarios. Cuando los usuarios usan demasiado los cocanales, sucede lo que se denomina oversubscription. ¿Qué es esto? Sobresuscripción de canales. Tengo más estaciones de trabajo que canales, ¿sí?, que canales para poder abastecerlas, ¿sí?, porque esto está pensado en que no todos usan los canales al mismo tiempo. Entonces puedo tener más canales, puedo tener 100 canales y 150 usuarios, por ejemplo. Pero si todos usan demasiado los celulares, los canales no me alcanzan y tengo que asignar más canales a esta celda. Entonces, eso se denomina sobresuscripción o sobresuscripción, y que es lo que ha pasado hace unos años en todas las compañías de telecomunicaciones, por lo cual el gobierno tuvo que sancionarlas. Después tenemos la transferencia, que ocurre durante la conversación de una estación. ¿Qué es la transferencia? Y la transferencia es cuando vos estás hablando por teléfono o tenés tu teléfono y te estás trasladando en vehículo o lo que sea dentro de la celda. Mientras vos estás dentro de la celda, tu teléfono celular está siendo monitoreado por la central de celda que corresponde. El tema es cuando vos te movés de una celda a otra celda. Cuando vos te movés de una celda a otra celda, ¿sí?, llegás a un umbral cerca de la frontera de la celda donde vos estás, en el que la celda de al lado te empieza a detectar. Entonces, te empieza a detectar y te empieza a monitorear. Entonces hay un sector geográfico en el que ambas celdas te están detectando. En un momento determinado, cuando vos cruzás la frontera, la celda principal, que es la tuya, envía una señal al MTCO y el MTCO le da el control, ¿sí?, a la nueva celda, y la nueva celda te empieza a vos a controlar y le avisa al teléfono cuál es el rango de frecuencia en el que trabaja esa celda. Entonces, puede ocurrir que durante la conversación el dispositivo cambie de celda, ¿sí? Entonces el dispositivo que se mueve lo llamamos nodo en tránsito, y el MTCO entonces lo que hace es conmutar a otra celda, lo que denominamos roaming, ¿sí? Y entonces la celda nueva empieza a monitorear tu teléfono y le avisa en el cocanal que tiene que cambiarse,
y la comunicación, la MTCO que la había mandado, que la mantenía en la celda principal, la mandé de esta nueva celda, y entonces ahí cuando vos podés tener un problema en la transmisión. ¿Por qué? Y porque la vida es así. La conmutación de una celda a otra celda, a través del sistema de roaming, se denomina transferencia de celda, y puede que vos pierdas la comunicación en el momento que pasás de un canal a otro canal, o tengas un microcorte. Microcorte, perdés parte de la conversación, se escucha, ¿sí? Y puede suceder que eso se debe a la transferencia. Otra de las características es el módulo de identidad de abonado, que es la famosa tarjeta SIM, que el operador le proporciona al usuario cuando se contrata el servicio, que tiene el número de teléfono del servicio, más el número de serie del equipo, y eso es lo que identifica al equipo como integrante de una determinada celda. En realidad no es el número de serie del servicio, sino que es la MAC address. Pero hablemos del número de serie, que es uno de los componentes de la MAC address, para que en este momento ustedes lo puedan entender, a pesar de que algunos sepan o tengan una idea así de lo que es una MAC address, pero es MAC address, lo vamos a ver más adelante, y el identificador físico que tiene una placa de red. El teléfono tiene una antena que es una placa de red, que funciona como placa de red. Entonces, el código de fabricante más el teléfono, la identidad de abonado, es lo que identifica a un dispositivo dentro de una celda. El otro dispositivo, el otro elemento, componente, y que está dentro del teléfono móvil, aparte del transmisor y el receptor, es el email. El identificador de equipo internacional es un número de 15 dígitos que ustedes lo pueden averiguar poniendo en su teléfono. Para discar ponen asterisco numeral 06 numeral y automáticamente le dice cuál es el email. El email tiene 4 partes, 6 primeros dígitos identifican al país de origen, los 2 dígitos siguientes identifican al fabricante dentro del país, 6 dígitos para el número de serie y un dígito verificador que a veces que es opcional, que es para ver si el email es correcto o no es correcto, para saber si el email es trucho o no. Estos son los 4 parámetros que identifican a un equipo y que permiten saber si el equipo dónde está y si el equipo es un equipo clonado o no es un equipo clonado. Bueno, después tenemos los procedimientos de transmisión y de recepción, que ya lo expliqué, ¿sí? La localización o radiolocalización de un dispositivo es lo que llamamos paging, ¿sí? Que es el paging, que es el polling, ¿sí? El polling que se hace, en realidad se denomina paging, que es la radiolocalización de un equipo para saber si está. El término paging viene de las empresas de radioaviso. Antes de la telefonía celular estaban las empresas de radioaviso, que eran una empresa que tenían un page que son los Viper, dispositivos que lo que hacen es enviar mensajes, en realidad no envían mensajes, reciben mensajes de texto, ¿sí? Avisándole a alguien, enviándole mensaje a alguien que esté abonado a una central inalámbrica de esta. Entonces, antes, a principios de los 80, en los 70, principalmente las empresas de radiolocalización, a través de una antena, brindaban este servicio, se abonaban los médicos principalmente, o los gerentes, ¿sí? Tenían un aparatito que tiene es un avisador, entonces cuando pasaba algo les mandaba un mensaje diciéndole llame a la clínica o el paciente tal tiene tal problema, llame a tal teléfono, entonces te mandaba un mensaje corto. Este vendría a ser el antepasado del SMS, que SMS significa mensaje corto, ¿sí? Mensaje de texto corto, entonces te mandaban un mensajito diciéndote qué es lo que tenía, mandándote un mensaje y avisándote de algo. Eso se llama radiolocalización o paging,
Y cuando aparece la telefonía celular, aparece con el mismo concepto de radiolocalización, nada más que no mandamos mensajes en principio. Era solamente para localizar el dispositivo y avisarle que tenía una llamada. Con el tiempo, también empezamos a recibir mensajes de texto, pero eso es en la segunda generación. ¿Cuáles son la evolución tecnológica? Haciendo un resumen, ¿cuáles son las distintas generaciones y más o menos en qué fecha fueron apareciendo y cuáles son las características más importantes de cada una de estas generaciones? ¿Sí? Entonces, la evolución data desde el 80. En realidad, el primer teléfono celular fue creado por General Electric en el año 1978. ¿Sí? Como para que nos demos una idea, y la telefonía celular aparece como sistema de transmisión en la década del 80. Como todo, nuestro país llega tarde, después, vamos a decir, así que nosotros tuvimos la telefonía celular desde el año 90 en adelante, 92 por ahí. Bueno, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar para empezar a ver el tema de las tecnologías que definen a la evolución en generaciones.